Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Deseándoles mucha luz, mucha paz, mucho amor y a brillar, porque de eso se trata la vida, brillar y hacer que las cosas sucedan. Los abrazo de alma a alma con mucho amor. Pues tenemos esta semana interesante de luna creciente que va a pasar por el signo de Cáncer, Leo y Virgo. Y el próximo domingo 28 ya vamos a tener luna llena. Luna creciente es para hacer que las cosas sucedan. Todo aquello que iniciamos nos empieza a dar resultados por lo regular en luna creciente. Se sugiere en luna creciente firmas de contratos, hacer negociaciones, hacer acuerdos, arreglar situaciones sentimentales, cortarnos las puntitas del cabello, hacer inversiones, hacer un balance de ingresos y egresos. Y también es buenísimo cuando está en la luna creciente, todo lo que tenga que ver con la comunicación fluye, está más relajado. Tenemos, pues ya lo saben, este día 20 de marzo tuvimos el ingreso del equinoccio de primavera y por supuesto el signo de Aries. Felicidades a todos los Aries. Y tenemos a Venus en el signo de Aries. Eso es muy lindo porque Venus es el planeta del amor, de la entrega, del compromiso, también de los dineros y demás. Entonces, tenemos una semana muy interesante. Va a estar Venus en Aries por varias semanas y eso es muy bueno porque podemos vibrar en otra frecuencia. Y eso es definitivo. Vibramos muy alto cuando Venus, amor, está en un signo como Aries. Andamos bien prendidos, bien emocionados y echados para adelante. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries. Precisamente para ti, todos los cambios que están sucediendo en cuestiones planetarias te da grandes aspectos en tu vida personal, en tu vida económica, en la familia, en las relaciones públicas. Lo que debes de trabajar es tu yo, tu ser, tu interno. ¿Qué tanto le das permiso a tu persona de ser, hacer y tener lo que quieres ser, hacer y tener? Por medio de tus contactos sociales, tus amistades, vas a avanzar con mucha rapidez en alguna negociación que debas de hacer o te van a ayudar como contacto, como referencia, como recomendación, algo importante que te conviene sobre negociaciones que debes de hacer que valen muchísimo la pena, tienen que ver con tu vida profesional. No es tiempo de pensar mucho las cosas, es momento de actuar. Si ya lo has estado haciendo o ya lo has traído en mente, confía en todos los planes que tienes porque los caminos se ven muy luminosos y además ahorita con el sol en Aries, pues te aspecta a ti de manera súper positiva. Los Tauro, bueno, Júpiter es un planeta muy hermoso que este año lo tenemos en Acuario. Para ti, mi querido Tauro, resulta que hay oportunidades muy buenas en hacer algo nuevo, en hacer algo diferente. Sé que es un poquito difícil para mis Tauros sacarlo de sus círculos de confort o de sus círculos de comodidad, quiero decir, de sus hábitos o de sus costumbres. Pero si te abres un poquito el panorama y observas más hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, te vas a percatar de esa fuerza, de ese poder, de esa energía, de esa creatividad, de esa imaginación tan fértil que tienes, porque puedes tener mejores ingresos haciendo menos que todo lo que estás haciendo en estos momentos. No te estoy diciendo que dejes de hacer lo que estás haciendo en estos momentos, sino que hagas algo extra. Es tiempo también de arreglar las diferencias familiares. La familia, mi querido Tauro, es lo más valioso y lo más importante. Es tiempo de perdonar, de perdonarte, de pedir perdón, de cerrar ciclos y dejar el pasado en el pasado. Para los Géminis, pues muy bien. Feliz, contento, realizado, enamorado. Este signo de Aries, este sol en Aries y Venus en Aries te está aspectando súper positivo. Está saliendo despacio, no con la rapidez que tú quisieras, de 2 3 presioncitas económicas. Ahora resulta que ya aprendiste un poquito más a hacer un balance, ¿verdad? De ingresos y egresos. También tiene que ver muchísimo tu cambio de actitud. La actitud es tremenda. Cuando nosotros tenemos una actitud que por lo regular Géminis la tiene, pero anduviste 2 3 días ahí como que un poco,
incómodo, inquieto, desesperado, es natural y es normal. Sí se vale andar de repente incómodos o inquietos, pero ahorita ya estás más relajado, más tranquilo. Esta semana, precisamente de luna creciente, te aspecta de manera súper archirrecontrapositiva en cuestiones laborales y sentimentales. Así que es momento de darle hacia adelante con todos los planes que tienes sin platicárselos a nadie. Los cáncer, no esperes tanto. Lo piensas, le das la vuelta, lo hago, no lo hago, habla, expresa, comunica, pon cartas sobre la mesa. Después de presiones, tensiones, caídas, errores, equivocaciones, te has percatado de que la única manera de hacer que las cosas sucedan es haciéndolas. Ponerte a mero delante de la fila, confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Cuando hablo de abundancia, no me refiero solamente a las cuestiones económicas o laborales o profesionales, no, la abundancia que está aquí dentro de ti, que está en tus dones, la abundancia de luz, de paz, de amor, de armonía, de amor propio, de seguridad. Es momento de empujar la puerta, es momento de confiar en que puedes lograr absolutamente todo, porque así es, mi querido cáncer. Estás en muy buena época. Esta semana aprovecha que, bueno, tenemos luna creciente, va a estar en tu signo, en el signo Leo y en el signo Virgo. Eso aspecta perfectamente bien a tu persona en el hogar y en ti. Para los Leo, todo lo que se siembra se cosecha y sé que has estado sembrando muchas cosas muy interesantes. Te has arriesgado a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Confiaste mucho en ti. Abriste nuevos caminos, nuevos canales, nuevas oportunidades y ahora estás viendo grandes resultados. Con los pies muy puestos en la tierra y con tus ojitos hacia el cielo y con tus planes en mente, te diste cuenta que con esto y más puedes, ¿verdad, mi querido Leo? Aprendiste también a no hablar mucho, porque te encanta contar, platicar, decir todo lo que está pasando, lo que está sucediendo, y te diste cuenta que, bueno, pues confiabas de más en terceras personas, o te quitaron ideas o te tuvieron entre chismes. Pero lo más importante es, a todas esas personas es lo mejor, es mandar amores y bendiciones, como sé que lo has hecho, porque se ve un muy bonito cambio en la vida de los Leo, en lo económico, en lo personal, en lo familiar, en lo sentimental y social, gracias a tu fuerza, tu poderío y a tu cambio de actitud. Para los Virgo, estás en un momento, no le puedo llamar crucial, pero sí muy importante, de tomar esa determinación, esa decisión que has estado postergando por lo que haya sido. Porque mañana, pasado mañana, el día que sigue, no, es ya. Todos los cambios que tú quieras que se den están frente a ti. Es momento de hacer que las cosas sucedan. No pase más tiempo. Sé que eres muy ordenado, muy metódico, muy analítico, pero ha habido por ahí 2, 3 movimientos planetarios que te han frenado un poquito y te has puesto muy incómodo contigo mismo. Lo que tienes que hacer ahorita es simplemente valorarte, amarte, darte tu sitio, tu lugar. No importa lo que opinen los demás de ti. Aquí lo que importa, mi querido Virgo, es lo que tú opines de ti mismo y así debe de ser. Tú libérate del qué dirán, sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Lo tienes en mente, lo quieres hacer, es momento de hacerlo. Si te caes, te vuelves a levantar cuantas veces sea necesario. Hay buena fortuna, hay abundancia, hay prosperidad en lo personal y en lo profesional. Es tiempo de actuar. Para los Libra, hay mucha atracción, química, magnetismo, carisma, semana buenísima para avanzar en cualquier plan que traigas en mente. Sí sé que Libra va a traer un año cargado de responsabilidades, muchas sorpresas muy interesantes, muchas alegrías. El mes de marzo y el mes de abril son muy, pero muy importantes en tu vida, mi querido Libra, porque todo lo que tú empieces a sembrar, de lo que sea, forma de pensar, de sentir, de actuar, actitud, alegría, felicidad, éxitos, triunfos, todo lo que siembres, estoy hablándolo en positivo. Quiero decir que si tú vas a sembrarlo en negativo, también te va a dar frutos, ¿eh? Acuérdate, frutos podridos, que no es tu estilo, mi querido Libra. Te invito a que ahora sí te alejes de los ladrones de sueños, de las garrapatas energéticas, de las personas tóxicas, porque tu bondad, tu corazón o tu generosidad muchas veces te lleva a escucharlos. Recuerda que el subconsciente graba absolutamente toda la información y pues cree que es de nosotros. Así que en estos momentos te invito a que tu vida esté llena de luz, de paz, de amor, de armonía, porque
de verdad que tu mente está de varita mágica, pero todo lo que siembres y hagas y proyectes en marzo, abril, te va a dar grandísimos resultados para los escorpiones. Se ve triunfo, éxito, abundancia, consumación de hechos, balance, equilibrio, realizaciones. Lo más importante, se ve un reencuentro contigo mismo, un reencuentro de piezas perdidas en tu interior. Eso es mágico, eso es maravilloso. Es un volverte a enamorar de ti mismo, dándote tu sitio, tu valor, tu lugar, dándote a valer, sabiendo quién eres, que eso es sumamente importante. Y eso ni va a haber quien te pare ya. De verdad que tu alegría, tu felicidad, tu triunfo, eso lo sudas, se te ve, huele. Y eso ya no va a haber quien te pare. Y eso te lo repito porque es muy importante. Es momento de que aproveches las oportunidades de Venus, que está en Aries y te da muy buenos aspectos. No se diga Júpiter en Acuario, también te está ayudando tremendamente si quieres hacer cosas nuevas, diferentes o seguir con lo que estás haciendo. Las relaciones sociales que se te dan, bueno, mágicamente y de maravilla. Aprovecha tus contactos sociales, vas a avanzar con mayor rapidez. Tú sabes cómo hacerlo, hay mucho carisma. Para los Sagitarios hay ofrecimientos, muchos ofrecimientos y siguen los ofrecimientos de nuestra vida y no solamente laborales y profesionales, oportunidades de estudiar, de volver a estudiar, de continuar estudiando, de iniciar nuevas relaciones, de reencontrarnos con nuestro pasado en relaciones sentimentales, de iniciar una nueva relación sentimental y en cuestiones profesionales es tiempo de recompensas, de reconocimientos, de aplausos. Todo lo que hemos sembrado, no digo hace 1 año, 2 años, desde hace muchísimos años, es época de cosechar. Por supuesto, Sagitario, como bien sabes, seguir sembrando. Y también es muy buen momento de que arregles cualquier diferencia de comunicación con lo más importante en tu vida, que son tus tesoros, que son tus amores. Para los Capricornio, si estabas esperando que algo se moviera, que evolucionara, que cambiara, que se moviera con mayor rapidez, ya no te inquietes, empieza esta semana. Tal vez no con la rapidez, capricorniana que tú quisieras, pero va a ir despacio, pero se va a dar. Es un trámite, un acuerdo, una negociación, algo de papeleo, de préstamo, todo lo que tenga que ver con papeleo, negociaciones, firmas y demás. Eso es lo que ya se va a empezar a mover, pero muy a tu favor. También con oportunidades de evolucionar algo que te conviene, pero que lo vas a iniciar, ya lo traes en mente de iniciarlo a partir del mes de mayo. Eso es muy bueno porque ahorita estás así como que en el borrador y las cosas sobre la mesa y la lluvia de ideas. Eso está buenísimo porque te va a dar muy buenos resultados, no solamente así como que de aplausos y de reconocimiento, sino en tu economía. Para los Acuario, todo lo relacionado con tu casa, con el hogar, con la familia, es tu prioridad en estos momentos, absoluto. Te sientes feliz, contento, muy en paz, muy relajado. Por supuesto, el Sol en Aries hace una mancuerna perfecta contigo y Venus en Aries, ahí te está hablando de la oportunidad de arreglar cualquier diferencia de comunicación en cuestión de amor, de romance, de familia, y especialmente si estás esperando un cambio en cuestiones laborales, profesionales y económicas, ya están. O sea, nada más síguelo creyendo, síguelo confiando, sigue trabajando en ello, visualiza, decreta, afirma, confía y dale. Los Piscis están fluyendo, pero de verdad que fluyendo. Andan de mojarritas enjabonadas, brillando de una manera fenomenal. Todo se marca muy lindo, como que liberaste muchas cosas de tu pasado, como que estás dejándole espacio a lo nuevo, estás enfocándote en la verdad, en la realidad, en el aquí, en el ahora. Andas muy creativo, puedes iniciar algo nuevo, puedes hacer algo por tu propia cuenta, puedes continuar con algo que hayas tenido hace varias semanas o hasta años guardadito. Ya ves que de repente Piscis guarda por ahí cositas en el cajón y algún día lo haré. Bueno, pues ya empieza a sacar todo ello porque va a convenirte muchísimo. También hay sorpresas muy lindas en casa que va a llenar tu corazoncito de muchísima alegría. Hay buena fortuna para mis queridos Piscis, no solamente esta semana, a partir de ya, y los próximos meses muy bien para Piscis.
Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan un día único, hermoso, maravilloso, sensacional. Recuerda que somos lo que pensamos. Así que a pensar lindo y positivo. Suscríbete a nuestro canal si no te has suscrito y ponle campanita para que te avise YouTube de todos los estrenos que tenemos. Y por supuesto, compártelo con tus amistades. Hay mucha información en nuestro canal. Si no le has dado la vuelta, bueno, te has perdido de muchas cosas bien interesantes. Ya lo sabes, compártelo porque queremos que cada vez más y más personas conozcan de nuestros temas que están hechos con conocimiento de causa, con mucho amor y muy bien hecho todo, porque eso y más ustedes merecen. La familia Movic y yo les decimos muchas, muchas gracias. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.